Con tus manos elevadas decimos: te adoraré en espíritu y verdad, te adoraré en espíritu y verdad, tu presencia permanecerá. Te adoraré en espíritu y verdad, te adoraré en espíritu y verdad, tu presencia permanecerá. Oh, te adoraré en espíritu y verdad, te adoraré en espíritu y verdad, tu presencia permanecerá. Oh, te adoraré en espíritu y verdad, te adoraré en espíritu y verdad, tu presencia permanecerá. Muéstrame tu gloria, quiero conocerte más, derrama de tu Shekinah, derrama de tu Shekinah. Muéstrame tu gloria, quiero conocerte más, derrama de tu Shekinah. ¿Y cuántos contentos están listos para saltar? Decirle: te adoraré en espíritu y verdad, te adoraré en espíritu y verdad, tu presencia permanecerá. Te adoraré en espíritu y verdad, te adoraré en espíritu y verdad, tu presencia permanecerá. Te adoraré en espíritu y verdad, te adoraré en espíritu y verdad, tu presencia permanecerá. Oh, te adoraré en espíritu y verdad, te adoraré en espíritu y verdad, tu presencia permanecerá. Aleluya. ¿Cuántos tienen un grito de júbilo en esta mañana? Amén. Todavía hay fuerza, ¿no? Para darle un fuerte aplauso al Rey. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso es poder alabar y engrandecer el nombre de nuestro Dios. Amén. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Ya pasamos la primera sesión, nos hablaron de permanecer, de afirmar, de establecer, ¿no? También. Bien, yo quiero en esta mañana compartir algo que hemos venido hablando y trabajando un poco también con la iglesia en general. Y tiene que ver un poco con la renovación, tiene que ver un poco con los cambios, tiene que ver un poco con la transformación que el Señor ha estado haciendo en medio de los tiempos y está haciendo también en medio, creo yo, de las naciones de la tierra. Todo lo que estamos percibiendo, todo lo que estamos recibiendo en este tiempo de parte del Señor, tiene que ver justamente con un renovar de Dios, con un hacer del Señor en medio de nosotros. Y ese tiempo y esa temporada que el Padre está asignando sobre la iglesia es el tiempo, creo yo, una de las cosas finales que la iglesia va a comenzar a vivir, que la iglesia también va a comenzar a experimentar en medio de este tiempo. Así que creo que no es algo nuevo, sino que es algo que el Señor viene como decía mi esposa, afirmando también y estableciendo también en medio de este tiempo. Y yo quiero de alguna manera hablar de eso en esta mañana, que tiene que ver un poco con lo que el establecimiento del eslogan que pusimos para este Congreso Aviva 2023, que se llama Estableciendo el Reino. Amén. Cuando hablamos de establecimiento tiene que ver con posesionarse o afirmarse
sobre un contexto de algo que ya está preestablecido por el Señor. Y yo creo que es eso lo que el Señor está transitando para que nosotros de alguna forma podamos llegar a ese establecimiento y a esa realidad que el Espíritu Santo está convocando a la iglesia en este tiempo. Y eso de alguna forma es lo que el Espíritu Santo está trayendo para nosotros. Quiero partir con el libro de Marcos, capítulo 1, y el verso 14 y verso 15. Marcos 1, lo vamos a poner en la pantalla simplemente para introducirnos en esto, pero quiero compartir mientras ahí buscan el texto, quiero compartir algo que el Señor puso en nuestro corazón hace muchos años atrás, y tiene que ver con una ciudad asentada en un monte, estableciendo un poco la foto que había recién sobre el reino, ¿no? Que el reino, de alguna manera, la ciudad, la santa ciudad de Jerusalén va a ser establecida sobre Jerusalén mismo. Y tiene que ver justamente asentando ese monte. Y hace unos años atrás yo venía en bus de Santiago para acá, y desde Temuco a Río Bueno. Lo he hablado muchas veces esto, pero quiero como introducirme con esto. Y yo venía como dormitando y con la cortina del bus así semiabierta, y cada uno que pasaba por unas luces, y uno como que no duerme muy bien por las luces que van ahí. Entonces, como que dormitaba, y cada vez que aparecía un letrero decía, quedan, no sé, 180 kilómetros a Río Bueno. Luego quedan, 90 kilómetros a Río Bueno. Nunca se habló de La Unión, aunque La Unión es la capital de la provincia del Ranco, es la capital de la provincia, y Valdivia, la capital de la provincia de Valdivia, pero Río Bueno, porque la constructora que hizo la doble vía Temuco-Río Bueno, se llama constructora Temuco-Río Bueno, no Temuco-La Unión, sino que Temuco-Río Bueno. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención, y el Señor, mientras yo dormitaba, vi a Río Bueno en un lugar alto, a pesar que Río Bueno está en un lugar alto, pero yo lo entendí que era por el Espíritu Santo que el Señor iba a establecer sobre ese monte o sobre Río Bueno esa posición. Y yo lo conversaba con los intercesores estos días que recibimos una instrucción de Neuquén para poder hacer sobre la ciudad, y yo hacía recuerdo de esto, porque el apóstol Villamil hace un tiempo atrás nos habló de 5 años que el Señor iba a hacer cosas que comenzaba el año 2022, y una de las cosas habló de que el Estado iba a abogar a favor de esta ciudad, a favor de Río Bueno, el puente que se hizo nuevo, donde Dios iba a hacer entrar la bendición sobre la ciudad, y también que Río Bueno es la capital del agro. ¿Sí? Así como Santiago es la capital de Chile, Río Bueno también es la capital del agro, quizás en su mínima expresión de lo que significa Santiago en volúmenes, ¿no?, de gente, pero también es la capital del agro. Y además de eso, hace un tiempo atrás se levantó un billete para poder hacer de Gabriela Mistral, me parece mucho, de la presidenta Bachelet, y de Margot Duhalde, que es una ciudadana riobuenina que fue la primera piloto de avión de guerra acá en Chile. Y ella ganó. Y ahora se van a imprimir 100.000 billetes de Margot Duhalde con el puente de Río Bueno, diciendo Río Bueno abajo, y eso va a recorrer toda nuestra nación. Entonces yo siento que esa palabra que el profeta Villamil soltó el año 2018, está viniendo el cumplimiento de esa palabra. Amén. Y la instrucción era que nosotros caminemos por esta ciudad estos días, que culminamos esta noche, y no pidiendo, atando demonios, ni echando fuera nada, sino que estableciendo la palabra que el Señor ha dicho sobre esta tierra y sobre esta ciudad. Amén. Y hemos declarado palabra que Dios ha venido hablando a nosotros, ha venido hablando a la casa, ha venido hablando al territorio, y es eso de alguna forma lo que Dios quiere de alguna manera manifestar, y que el Señor quiere. ¿Por qué me introduje con esto? Porque quiero hablar de reino en esta mañana, pero de un concepto muy
muy literal, muy natural, si lo podemos decir de alguna forma, y cómo nosotros podemos anunciar el reino de los cielos o anunciar el reino de Dios en medio de nosotros, cómo nosotros podemos trasladarnos de alguna manera de las tinieblas, de la oscuridad, a la luz resplandeciente del reino de los cielos. Y hay una sola metodología, hay una sola forma, hay una sola manera de cómo nosotros podemos introducirnos en el reino para poder comenzar a vivir esas cosas celestiales o esos planes diseñados por Dios desde antes de la fundación del mundo, como dice la palabra. Entonces lo que yo quiero decir es que nosotros necesitamos descubrir o redarguir cuál es el diseño, cuál es el propósito que Dios tiene para con nuestro territorio, para con nuestra familia, para con nuestra vida y también con cómo Dios quiere manifestar su ministerio o el ministerio de Él en medio de nosotros. No sé si me estoy haciendo entender en esta mañana. Hay muchas cosas que quiero compartir, pero tiene que ver justamente cómo yo introduzco a Jesús, cómo yo introduzco a esa puerta que abrió el cielo, que abrió porque Jesús dijo en Juan que Él era la puerta, que nosotros teníamos que entrar por esa puerta para introducirnos al reino. Amén. Sí, Él es la puerta, pero también dijo que era necesario que Él tenía que irse, porque si Él no se iba, el Señor no podía enviar el Paracleto, el Espíritu Santo, porque Él nos iba a guiar, nos iba a enseñar todas las cosas y Él nos iba a hacer conocer las cosas del reino. Amén. No sé si me explico. Jesús nos abrió la puerta para introducirnos al reino, pero el Espíritu Santo, a través de su gracia, a través de sus dones y a través de sus frutos, nos introduce a cómo nosotros podemos percibir el reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Por eso la oración dice: Señor, venga tu reino, así como en el cielo, también hágase aquí en la tierra. ¿Cómo podemos manifestar eso? Y eso es lo que quiero hablar en esta mañana. Cómo nosotros, siendo seres humanos, siendo llenos de imperfecciones, llenos de miedos, muchas veces llenos de temores, llenos de incertidumbres muchas veces, cómo nosotros podemos hacernos semejante a los discípulos, a los apóstoles de aquel momento, y cómo nosotros podemos traer el reino acá a la tierra, cómo nosotros podemos replicar eso, cómo nosotros podemos manifestarlo en medio de nosotros. Bien, hablando un poco de esa introducción, quiero partir con Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15, dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Dígale a su hermano de al lado: el evangelio, dígaselo fuerte, dígale: el evangelio del reino. Sí, muchas veces nos hablan de que somos evangélicos nosotros. Yo digo que no, que nosotros predicamos el evangelio, las buenas nuevas del reino, pero no somos evangélicos. Amén. Nos han tachado a nosotros un estirpe de ser evangélicos como una tradición religiosa, pero en realidad nosotros no somos evangélicos. Nosotros somos anunciadores del evangelio del reino, suministrado y ministrado por Cristo, la piedra angular. Amén. ¿Sí? Entonces dice esto acá: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. O sea, Él estaba anunciando algo. Dice verso 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dile a tu hermano de al lado: para poder entrar en el reino, dígaselo, no, para poder entrar en el reino necesitamos urgentemente arrepentirnos y después de arrepentirnos creer en el evangelio del reino. Amén. No sé si usted me está entendiendo. Necesitamos arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? De nuestra mala manera de vivir.
¿sí? Y como nos arrepentimos de nuestra mala manera de vivir, entonces ahora necesitamos arrepentirnos de eso para que nosotros podamos creer en el Evangelio. Y creer tiene que ver con la fe. Y la fe no estaba inserta en nosotros como la fe, como dice Hebreos, que todos tenemos fe. Pero la fe del reino es otra cosa. Creer, aunque nosotros no veamos absolutamente nada, nosotros por la fe podemos ver que el universo fue hecho por causa de la fe. Amén. Entonces nosotros, para poder llegar a esa dimensión de fe, necesitamos arrepentirnos de acuerdo a nuestra forma y de nuestra manera de pensar, para que haya una renovación de nuestro entendimiento y para que ese entendimiento ya no sea el entendimiento natural que nosotros hemos aprendido a través de las costumbres, a través del estilo y la forma de vida que nosotros hemos tenido, sino que necesitamos arrepentirnos de esa mala manera de vivir para podernos introducir en un reino que nosotros no conocemos, que nosotros la verdad que desconocemos, pero que el Señor nos está invitando para que nosotros podamos introducirnos en Él, porque hay cosa nueva. Por eso que el Señor dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Eso tiene que ver con arrepentimiento. Yo ya me arrepentí de aquellas cosas malas que yo hice. ¿Cuántos se arrepintieron? ¿O todavía no? ¿Sí? Ya me arrepentí de esas cosas que yo hice y necesito ahora creer que Dios me apartó, que Dios me llamó, que Dios me está santificando, que Dios me está perfeccionando para que yo pueda introducirme a la atmósfera de lo que significa el reino de los cielos manifestado en el hoy y en el ahora. Amén. Y eso es lo que la iglesia necesitamos nosotros. Y ya no nos queda mucho tiempo. Yo le he hablado a la iglesia que esta década es la década de la iglesia. Después del 2030 no sé qué va a pasar, pero este es el mejor tiempo en el cual nosotros necesitamos introducirnos en el reino, arrepentirnos si no nos hemos arrepentido de verdad, porque Hechos 3:19 dice: arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia tiempos de refrigerio. La señal que nosotros estamos metidos en el reino, vuelvo a decir, la señal que nosotros estamos metidos en el reino, que de parte del Padre de los cielos nosotros recibimos refrigerio. ¿Y qué significa refrigerio? Buena vida, bendición del Señor, no estar atado a circunstancias, disfrutar la presencia de Dios en nuestra vida. Disfrutarlo en la plenitud de lo que significa vivir en el reino de los cielos. Amén. Por eso es tan importante eso. Yo tengo una tesis. Yo se lo hablé hace un tiempo atrás a la iglesia, que nos han contado una media verdad del Evangelio. Una media verdad significa que no es algo completo, por lo tanto nos falta una parte. Y eso es lo que de alguna manera yo quiero introducirme en esta mañana. Cuando nosotros nacemos, cuando está la concepción nuestra, nosotros nacemos con el ADN de Dios, de nuestros padres, de nuestra mamá y también de nuestro papá. Y hay algo interesante en eso, porque ellos nos colocan, algunos son parecidos al papá y otros son parecidos más a la mamá. Y cuando nacen uno los mira y dice, igual al padre o es igual a la madre. Es feíto igual que el padre y es bonita igual que la madre. Pero se parecen porque hay genes, hay un ADN que fue traspasado, ¿sí? Pero nosotros no podemos, nosotros como papás o como mamás, no podemos traspasarle el Espíritu Santo a ellos. La experiencia de nosotros como padres o de nuestros padres hacia nosotros no pueden ellos transferirnos el ADN del Espíritu Santo, porque esa es una condición que solamente Jesús la puede hacer en nuestra vida. Y es por eso que necesitamos recibir a Cristo o recibir al Señor, porque Juan 1:12 lo dice: más a todos los que le reciben y a los que creen en su nombre les da la potestad o el derecho a ser hijos de Dios.
Por lo tanto, nuestros hijos necesitan la experiencia con Cristo para que ellos puedan recibir ese ADN en nuestra vida. Amén. Y el ADN comienza a cambiar, el ADN del padre y de la madre comienza de alguna manera a desfallecer, a perderse, para que el ADN de Dios comience a crecer en nuestra vida, ¿sí? Porque comienza Dios a trabajar desde nuestro interior. Entonces, cuando comienza a trabajar eso es paulatino. Yo no sé si yo lo quiero comparar cuando nosotros comenzamos a hacer ejercicio y queremos enflaquecer. ¿Cuántos quieren enflaquecer aquí? Levante su mano, por favor. Nada, mentira. Todos queremos enflaquecer, pero no todos queremos hacer ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿sabe lo que pasa con esto? Es que nosotros cuando partimos con el primer ejercicio, nosotros esperamos que mañana ya estén los resultados. ¿Sí o no? Por eso que la gente hace unos tremendos planes, dice yo mañana voy a contratar a alguien para que me enseñe a levantar pesas, qué sé yo, tantas cosas, me voy a comprar una trotadora y ahí la tengo como closet. Le tengo toda la ropa guardada ahí encima. ¿Quién no? ¿Sí? No, con esta sí que voy a trotar. Y resulta que al final no trotamos porque la ponemos ahí, la camisa, los pantalones, la chaqueta, ahí está, sirve de closet. ¿Por qué? Porque no somos persistentes en esto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pasa de que nosotros en Cristo somos iguales. Nos convertimos hoy y ya mañana queremos ganar las naciones para la tierra, para el cielo en realidad. ¿Sí? Y no es así, esto es de forma paulatina en nosotros. Amén. ¿Sí? Dios tiene que trabajar con nosotros eso. Entonces, eso es lo que de alguna manera el Señor quiere marcar en medio de nuestra vida. Entonces, ¿qué es reino? Yo quiero partir con esto, decir qué es reino. Reino es un dominio creado totalmente por Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que el reino se divide en dos áreas. El reino de los cielos, que está el Padre allá, es el cielo privado de Dios. Ahí nadie puede entrar si no es por voluntad de Dios. ¿Sí? Y todos los que vamos a ir al cielo, ¿cuántos van para el cielo? Sí, porque Cristo viene. ¿Sí? Y como decía mi esposa, será como un abrir y como un cerrar de ojos. Pero para que nosotros podamos entrar a ese cielo privado de Dios, solamente Dios es el que lo puede permitir. Pero acá el Señor dijo, algo pasó, algo sucedió en el tiempo y el Señor dijo, yo necesito recuperar la tierra, yo necesito recuperar la gente por causa de la caída del hombre. Entonces, ¿qué sucedió? Envió a Cristo, porque dice que nadie ha subido, sino que solamente el que bajó. Por lo tanto, es Él el que de alguna manera vino a mostrar el modelo del reino que se manifiesta allá arriba en los cielos. Amén. Cuando usted lee los evangelios del reino, cuando usted lee todas las experiencias y todas las cosas que Jesús hizo, ese es el modelo del reino. Así se mueve el reino de los cielos y el Señor lo movió aquí en la tierra de acuerdo como le mostró el modelo el Padre allá arriba en los cielos. Entonces Él tomó a 12 hombres llamados sus discípulos y los comenzó a perfeccionar, los comenzó a preparar hasta que ellos fueron capaces de madurar, de crecer, hasta que ellos reciban una impartición de conocimiento y de revelación de la palabra de Dios. Porque necesitamos tener un concepto de conocimiento y un concepto de revelación para que el Espíritu Santo se pueda manifestar en medio de nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque es importante esto, porque una persona que no tiene el carácter, que no tiene el fortalecimiento espiritual para recibir un don espiritual, se marea con el don. Sobre todo con el don profético. La gente es como que dice, yo tengo el don profético, entonces todos tienen que venir a mí porque yo les voy a profetizar. Y no es así, el don está para la asignación de la iglesia, ¿sí? Para que ellos puedan fortalecer la iglesia, no para que se hagan ídolos de ese don. Entonces es importantísimo eso entenderlo, porque si no lo entendemos de esa forma,
se nos va de alguna manera desviando el propósito que el Señor tiene en medio de nuestra vida. Bueno, cierro con eso. No, Juan 1, capítulo 1, por favor, verso 1 al 5, dice así. Juan, voy rápido porque quiero abarcar el mayor de los tiempos. Juan 1, 1 al 5 dice, en el principio era el verbo. En el principio, no cuando se hizo la tierra, sino que en el principio, cuando fueron creadas todas las cosas. Dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, ¿qué es el reino, estimados amados hermanos? El reino en griego es basilea. No sé si ha escuchado esa palabra. Basilea. La palabra basilea significa orden, significa autoridad, significa gobierno, significa voluntad de Dios. Lo vuelvo a repetir. Significa la palabra griega basilea y significa orden, autoridad, gobierno y voluntad de Dios. Míreme para acá, por favor. Génesis 1:1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Nada nuevo. Hasta el hijo del Frey chiquito lo repetía. Dice, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo la creó? ¿Ordenada o desordenada? ¿Sí? Verso 2, Génesis 1:2, por favor. ¿La creó ordenada? ¿Sí? ¿O desordenada? Ordenada, porque Dios es un Dios perfecto. Tiene un orden perfecto, tiene una autoridad perfecta, tiene una voluntad perfecta y tiene un gobierno perfecto. Pero Génesis 1:2 dice lo siguiente: y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo pasó si en Génesis 1:1 dice que estaba ordenada y que Dios la creó ordenada? En el verso 2 la tierra estaba desordenada y estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía, sobre la faz de las aguas. Míreme para acá un poquito, por favor, porque esto es importantísimo. Dice que la tierra estaba, verso 2, la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Dice, pero no es tan solo eso, sino que dice que tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué significa eso? Que en una vida desordenada, en una vida que no está ordenada conforme a los principios bíblicos, conforme a las escrituras, conforme a la palabra, entonces el Espíritu Santo no va a operar conforme a la voluntad del Padre, conforme a la voluntad del reino de los cielos. Por eso que Jesús llama a 12 y los ordena, los establece, los capacita, los prepara para poner la voluntad de Dios en ellos y les trae un orden a su vida. Y ese es el gran problema de la iglesia, y estoy hablando de reino. Ese es el gran problema, que nosotros necesitamos venir al reino de los cielos, venir a la iglesia del Señor, que es el reino de los cielos, y en medio de esa iglesia Dios te va a ordenar, te guste o no te guste. No, Dios no está preguntando si nos va a gustar. Nosotros necesitamos ordenarnos conforme a los principios bíblicos. Amén. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos quieren avivamiento del Señor? ¿Cuántos quieren un derramar del Espíritu del Señor? Entonces necesitamos que nuestra vida sea establecida y sea ordenada por Dios. Amén. Si no, el Espíritu Santo va a hacer oladas que va a tener, pero no va a permanecer la esencia del plan que Dios tiene sobre nuestra vida si el Espíritu Santo no gobierna mi vida y no gobierna su vida.
Amén. Necesitamos que el Espíritu Santo gobierne completamente nuestra vida. Entonces vuelvo a decir, el reino es orden, es autoridad, es gobierno y es voluntad de Dios. El reino es un dominio creado totalmente por Dios. El reino de Dios es un gobierno soberano, supremo y divino. En definitiva, es una ciudadanía donde Dios es la autoridad máxima que se establece, como yo decía, en el universo bajo dos visiones, una visible y también una invisible. La visible es la tierra y la invisible es la soberanía de Dios manifestándose en medio de la tierra, trayendo lo invisible para que se haga visible por medio de su iglesia. Amén. Eso tiene que ver con reino, eso tiene que ver con la voluntad de Dios. Entonces, reino tiene que ver con un gobierno, y si tiene un gobierno, tiene que tener un sistema. Y eso yo lo hablaba hace tiempo atrás, que el mundo se mueve por sistemas. Nosotros somos creados por sistemas. Nosotros tenemos el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema... ¿Cuánto? Respiratorio, reproductor. O sea, dígale a su hermano al lado, ¿usted es un sistema? ¿O no? Si lo miramos objetivamente, es un montón de sistemas junto ahí. Amén. A veces se nos echa a perder un sistema, tenemos que ir al doctor, ¿sí? Algunos tienen que ir al psicólogo, se le echa a perder otro sistema, pero en definitiva somos sistema. Amén. Entonces Dios creó un sistema único que lo estableció en Adán y lo estableció en Eva, pero ese sistema se echó a perder. Y Satanás, por causa de la desobediencia, porque todo esto tiene que ver por desobediencia, el que es desobediente, hermano amado, el sistema siempre va a andar mal. ¿Sí? Porque le va a hacer cortocircuito en cualquier área de su vida. Va a ser en el sistema económico, en el sistema familiar, en el sistema físico, no sé, en todos los sistemas. ¿Por qué? Porque no está el sistema ordenado al único sistema que es el sistema del reino de los cielos. Amén. ¿Me sigue? Entonces Satanás crea un sistema que tiene 7 componentes. Mire lo que quiero decir en esta mañana. Tiene un sistema que tiene al menos 7 componentes. Tiene el sistema de economía, el sistema educativo, el sistema de las artes, de la música, el sistema religioso, el sistema, bueno, son 7, los tengo acá, pero no. Espérenme un momentito. Alguien que me ayude ahí, por favor. Tenga misericordia. Bueno, 7 sistemas. ¿Sí? Entonces, esos sistemas son operativos por el enemigo. Y quiero decirle algo, esos sistemas de alguna manera están fracasando hoy en el mundo. ¿Sí? Por eso tanta migración. Venezuela, su sistema económico ya, como decimos en bien chileno, cueteó. ¿Sí? Falló. Por eso la gente está emigrando a donde el sistema económico está bueno. Hay mucha gente que viene a Chile porque supuestamente el sistema chileno es mejor que el sistema venezolano. En otros lados el sistema religioso ya falló. En otros lados el sistema educativo. El problema acá, el sistema educativo está complejo. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que los sistemas, por eso yo digo que el tiempo ya está tan cerca, porque todos los sistemas están cueteando. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del sistema de salud, 3,5 millones de personas en espera.
el sistema de educación está la escoba. En el sistema económico, en los hogares, las familias, las naciones están fallando. Los sistemas están fallando. Entonces, el único sistema que es perfecto, el único sistema que puede cambiar la naturaleza de una ciudad, la naturaleza de una familia, la naturaleza de una nación completa, es el único e inquebrantable sistema del reino de los cielos operando aquí en la tierra a través de la iglesia. Amén. Entonces nosotros necesitamos descubrir esto, porque si nosotros no lo descubrimos, que estamos como Jonás durmiendo en el camarote, sabiendo que la tormenta, sabiendo que la lluvia es por causa de él, y nosotros estamos esperando que el gobierno arregle el sistema, que el gobierno solucione las situaciones que están pasando, y la iglesia tiene una responsabilidad que tiene que aplicar el reino o el sistema que Jesús estableció a través de los 12, a través de los 120, luego de los 3.000, después de los 5.000, y se extendió, dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús le dijo, de alguna forma estaba diciendo, esto va a colapsar, va a llegar un momento que todo esto va a reventar, pero yo estoy introduciendo una iglesia en capacitación, en enseñanza, en discipulado, para prepararla para los tiempos finales, porque la gente va a recurrir al único sistema inquebrantable que se llama Iglesia del Dios Todopoderoso. ¿Me está entendiendo? No somos de gente de segunda ni gente de tercera categoría. Somos la iglesia que va a sacar a flote las naciones de la tierra. Amén. Eso tenemos que entenderlo. Ya no estamos simplemente aquí para cantar, que bueno, para adorarlo también, para manifestarlo. Pero necesitamos brillar con la luz de Cristo, con la sabiduría de Dios. Por eso el otro día yo decía de que Dios dice que escogió lo vil, escogió lo menospreciado de este mundo. ¿Cuánto éramos viles? ¿Cuánta gente de alguna manera te despreció? Dice que el Señor tomó lo vil, lo menospreciado, lo escogió Dios. Pero dice algo, y aquí es donde nosotros necesitamos entender, hermano amado. Míreme para acá, por favor. Dice que Él tomó lo vil y lo menospreciado, y dice que lo comparó con los sabios de la tierra. Amén. Mire a su hermano de al lado y dígale, mírame mi cara de sabio. Cuando lo miramos así, ¿será verdad que este es sabio? ¿Será verdad que este es sabia? Porque de repente habla por acá ese pescado, ¿no? Y de cada una palabra ociosa dice que el Señor la va. ¿Sí? El Señor dice que nos llamó para que nosotros podamos ser sabios. Dígale a su hermano al lado, no me mire así, que estoy en proceso. Amén. Ya voy a ser sabio. Ya voy a ser sabia. Amén. Hermano, yo quiero que entendamos eso. Si nosotros vamos a, perdón a los que son de fuera de la ciudad, pero lo que nosotros vamos a conquistar este territorio, lo que hemos hecho hasta ahora no nos ha servido mucho. La iglesia lo que ha hecho en esta tierra durante este tiempo no nos ha servido mucho. Es como, a ver, ¿cómo lo explico? Es como cuando algo a mí no me resulta y yo soy cargante a hacer lo mismo. La gente dice, no, si no es así. Y tú dale que así es. Y perdís tiempo, perdís muchas horas, perdís tu vida tratando de lograr eso cuando necesitas cambiar el chip, necesitas cambiar la metodología, necesitas cambiar, transformar eso para que vengan los resultados de parte de Dios. Amén. ¿Sí o no? Entonces necesitamos de alguna manera arrepentirnos. Pero cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, generalmente nosotros hablamos de arrepentimiento de pecados. ¿Sí? Pero cuando el Señor está hablando del reino, sabe que para nosotros la iglesia, ya no debería haber problema con el pecado. ¿Aló?
no debería haber problema con el pecado, porque ya lo sepultamos. ¿Sí? ¿Por qué el pecado vuelve a nosotros? ¿O por qué el enemigo insinúa sobre nosotros? Porque la Biblia dice que cuando venga el enemigo nosotros debemos resistirlo. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Así lo dice la Biblia, que nosotros simplemente lo tengamos que reprender y él ya no se va a acercar, porque él no tiene nada en mí, porque él es tinieblas. Yo trato de ser luz, más cerca del Señor. Cada día que pasa yo debo estar más cerca de Dios y más lejos de Satanás. Más cerca de Dios y más lejos de Satanás. Pero cuando sucede todo lo contrario, es porque yo no estoy entendiendo la palabra arrepentimiento. Y arrepentimiento tiene que ver con un cambio de vida, tiene que ver con un liberarse del pecado, pero arrepentimiento tiene que ver con cambia tu forma de pensar. Amén. Cambia tu manera de pensar, porque la manera de pensar que tú tenías antes te llevaba al pecado. Amén. La manera como tú mirabas, la manera como tú oías, la manera como tú analizabas, te llevaba a caminar en tinieblas. Pero cuando vino el arrepentimiento de parte de Dios, entonces cuando viene el arrepentimiento, viene un cambio y una manera de pensar totalmente diferente en nuestra vida. Amén. Si la iglesia, todos nosotros, hermanos amados, entendiéramos el proceso de arrepentimiento en nuestra vida, sabe que sería redimir años de vida, sin número de problemas en nuestra vida, porque muchas veces cada uno de los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida real es por causa de que nuestra mente está analizando con la mente antigua, no con la mente nueva. Porque el Señor dijo que para el que cree, todo le es posible. Amén. Cuando yo enfrento una realidad en mi vida, cuando yo veo una circunstancia en mi vida, si yo la veo con la mente pasada, entonces voy a recurrir a la fórmula pasada. Pero cuando yo he cambiado mi forma de pensar, mi forma de ver, aunque las circunstancias sean oscuras, aunque las circunstancias sean desfavorables para mí, la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo renuevo mi mente, se activa la fe, le creo al Señor y por causa de eso yo hago operar el reino de los cielos a mi favor, a favor de mi vida, a favor de mi casa, a favor de mi familia, a favor de mi ciudad, a favor de mi nación. Necesitamos renovar nuestro entendimiento. Amén. Por eso la palabra es metanoia. Cambia tu forma de pensar, porque como yo veo una persona que cambia su forma de pensar, porque también cambia su manera de accionar. ¿Sí? Yo veo la acción de él, veo la acción de ella y veo que hay un cambio de mentalidad, que hay un cambio de renovación de la forma de cómo yo estoy viendo la vida, cómo yo estoy viendo el reino en mi vida. Entonces, si necesitamos, para llegar a un avivamiento, necesitamos que nuestra mente sea totalmente renovada por el Espíritu Santo de nuestra vida. Amén. Entonces, hermano amado, reino no es solamente un lugar donde nosotros nos volvemos adoradores y alabadores de Dios, sino que el reino es un estilo, una cultura de vida. Y eso es lo que necesita la iglesia en Chile. Y yo no estoy hablando así como para arriba, no, estoy hablando que eso es lo que necesita Chile en este momento, un cambio de mentalidad, de manifestar el reino de Dios en medio de nuestra vida. Jesús, más bien Pablo, enseñó algo que a mí me ha marcado mucho con el tema apostólico en este tiempo y con el tema profético. Y tiene que ver con Efesios 2:20. ¿Me puedes colocar Efesios 2:20 ahí, por favor? Efesios capítulo 2, verso 20. Dice así: edificaos
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Dice, edificados sobre el... ¿Cuántos fundamentos hay? ¿Cuántos fundamentos hay? Hay uno solo. El fundamento que estamos edificados sobre los apóstoles y sobre los profetas. ¿Por qué sobre los apóstoles y profetas? Porque ellos traen el reino. ¿Sí? Pero el que trajo por primera vez el reino es Jesucristo mismo, la piedra angular, la puerta de acceso que nosotros tenemos para poder entrar al cielo. Entonces, cuando nosotros establecemos esos principios sobre nuestra vida, que esta nación necesita fuertemente que ese movimiento apostólico y profético se pueda comenzar a establecer en medio de las congregaciones, en medio de nuestras vidas, en medio de nuestro hogar, establecer el fundamento apostólico y el fundamento profético. ¿Sabe por qué? Porque yo lo decía el otro día, cuando Pedro y Juan iban camino a la oración, fundamento, costumbres, cultura, había que orar, estábamos haciendo cosas y iban camino a la oración manifestando el reino en su vida, y se encontraron con el cojo, y cuando el cojo le pidió limosna, yo le decía que parecía evangélico porque no tenía ni uno, ¿sí?, en su bolsillo. Pero no es que no haya tenido nada, algo tenía, no tenía plata, pero algo tenía el fundamento apostólico, tenía la profundidad profética, el Señor puso una unción sobre ellos, el Espíritu Santo tomando control sobre ellos, y le dijo: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy, recíbelo. Sí, lo importante es que no importa si no hay plata ahora o habrá plata mañana, pero ¿qué tengo yo de Dios para dar a la gente? ¿Qué tengo yo de parte de Dios para ofrecerlo a la gente? De eso se trata. Y no se trata de apóstoles, ni se trata de profetas, ni el ministerio quíntuple de los 5 ministerios que el Señor dejó, sino que eso se lo dio a la iglesia. Necesitamos transitar por ahí, hermano, necesitamos caminar por ahí. Estamos llenos de activismo, estamos llenos de actividades, de haciendo esto, haciendo por acá, pero el reino no se manifiesta. Veo a un Pedro negando a Jesús. Había estado 3 años y medio con Cristo. 3 años y medio, escuche esto, 3 años y medio. Yo sé que hay gente que, yo llevo 31 años ya. O 30 ya en el Evangelio, 30 años. Y dice que Pedro 3 años con el maestro, escuche esto, con el maestro, la teología andante, ni siquiera la teología, la revelación de la palabra caminando con él. ¿Quién te dijo? ¿Quién dice la gente? ¿Quién dicen ustedes quién soy yo? Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. ¿No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos? Pedro había experimentado algunas luces del Espíritu Santo, pero lo negó. ¿Cuántas veces nosotros hemos negado al Señor? Por eso es importante la palabra. Pero el Espíritu Santo, dice que Jesús dijo, es necesario que venga el Espíritu Santo porque Él les va a enseñar el reino. Y nosotros necesitamos al Espíritu Santo, hermano. Lo necesitamos urgentemente porque Él nos va a revelar el reino de Dios. Y Pedro dice que estaban ahí escondidos en el aposento alto porque el Señor le dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y dice que ellos estaban ahí orando, estaban clamando delante de la presencia del Señor, cuando dice que sopló, como decía el apóstol anoche, un viento recio que trajo una convulsión sobre ese lugar y se manifestó el Espíritu Santo cayendo del cielo sobre ese lugar. Una casa quizás simple, una casa probablemente vieja, no sé, no dice el libro de los Hechos eso, pero había gente hambrienta, había gente deseosa, había gente anhelante, porque su padre o su Dios o Jesucristo le había dicho: no se muevan de Jerusalén, no sean desobedientes. Si el Padre le está diciendo algo, quédense aquí, porque va a llegar un momento que el Espíritu Santo va a descender y algo va a pasar, algo va a suceder en medio de ustedes. Y de pronto dice que como un viento recio hubo un estruendo y la casa se llenó de la gloria de Dios, y ese
ese Pedro que negó a Jesús fue el primero que salió adelante y dijo: esto no es tan ebrio como vosotros decís, sino esto es lo que dijo el profeta Joel sobre vosotros, sobre vuestros ancianos, sobre nuestros jóvenes. Verán visión, habrán sueños, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi Espíritu Santo. En aquellos días estaba viniendo el cumplimiento de la promesa. La promesa está en medio de nosotros ya hace 2223 años y estamos esperando que algo suceda todavía. El Espíritu Santo ya llegó, el Espíritu Santo está aquí, está dentro de nosotros. Necesitamos activarlo bajo la visión del reino de los cielos en medio de nosotros. Amén. Necesitamos activar eso, hermano, porque está en medio de nosotros. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó? Yo veo a gente acá, jovencitos, que de repente estaban así como muy cohibidos, como que no me hable, no me salude, esto y otro. Pero algo pasó, oramos por ellos, alguien oró por ellos, se derramó el Espíritu Santo y ahora danzan, levantan banderas, no tienen vergüenza de nada, porque están dando y glorificando a su Dios, el Eterno, que los cambió y que los transformó. Amén. Porque cuando el reino está, ¿qué importa el nombre? ¿Qué importa el apellido? ¿Qué importa si somos tirados al suelo, si revolcamos, si se nos salen los mocos también? Amén. Ay, es que no traje pañuelos. Ay, entonces no voy a adorar al Señor. No. Déjalo que Él haga lo que quiera. Sí. Porque dice que si nosotros nos humillamos, Él nos va a exaltar. Amén. Entonces el reino, hermano, es una manifestación. Y es lo que necesitamos hoy en día. Por eso que Juan 3:16, cuando dice, y se predica por afuera en la calle, también dice: porque de tal manera, yo lo escucho eso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y vamos de nuevo, porque de tal manera Dios amó al mundo, porque va a entrar en colapso, porque tomaron un sistema equivocado, que tomaron el sistema de las tinieblas, y el Señor dijo: voy a enviar a Jesús, voy a enviar a mi Hijo para mostrarles un nuevo sistema, que es el sistema correcto de parte de Dios, para cambiar el sistema de este mundo y comenzar una vida totalmente diferente. Todas las naciones van a colapsar, todas las naciones van a perecer, pero el reino de los cielos va a permanecer. Sí, 7 años allá arriba, cuando nos vengan a buscar, volvemos a estar 1000 años con Cristo en la tierra, y luego de eso reinaremos con Él para siempre. ¿No te gusta ese reino que ya tiene tu futuro asegurado? Amén. Que dice: no te preocupes porque yo te compré a precio de sangre. Yo estoy acá, y dice el Señor, para establecer un sistema totalmente nuevo y diferente. Los demás se van a perder, pero tú creíste, tú confiaste, tú pasaste muchos procesos, pero yo te he guardado, yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Y no vas a perderte, no vas a perecer. Hay eternidad para ti junto al Padre, junto al Hijo y junto al Espíritu Santo. Amén. Sí, eso es lo que Dios de alguna manera está estableciendo. Por eso es tan importante cuando Josué le dice, el Señor le dice, en el libro de Josué habla y dice: no te apartes ni a diestra ni a siniestra, ni a la mano derecha ni a la mano izquierda, para que te vaya bien y seas prosperado en todas las cosas. ¿Qué mejor enseñanza es ese? Que caminemos bajo la dirección del reino, ni nos movamos ni para la derecha ni nos movamos para la izquierda, porque si estás en lo genuino, si estás en lo verdadero, si estás en lo correcto, se mueva lo que se mueva, habrá terremotos, temblores, lo que pase, Él te va a sostener, Él nos va a sostener, porque estamos en el reino de los cielos. Amén. Manifestado aquí en lo visible por aquel que ve en lo invisible. Amén. Aleluya. Quiero establecer que Dios tiene una constitución y tiene una forma y tiene un estilo. Yo le pedí a los muchachos de ahí de audiovisual que
el número 3, que tiene que ver con reino de Dios. Ya estoy terminando con eso, espero. Ahí está. Dice que el reino de Dios es un país que puede colonizar y tiene 10 componentes para ser reino. Lo que Cristo vino fue a colonizar, a establecer una ciudadanía en un país extraño, a traerlo a un reino que es el reino de los cielos. Y ese reino tiene al menos 10 componentes. Tiene territorio, tiene un lenguaje, tiene leyes, tiene símbolos, tiene constitución, tiene códigos morales, tiene valores morales, tiene costumbres, no malas costumbres, tiene costumbres, tiene normas sociales y tiene una cultura. Escuche esto, mire. Cuando yo le paso la mano al pastor y le digo, pastor, bendiciones, que el Señor te bendiga, pastora, que el Señor te bendiga, es una cultura de reino. No es un pasar la mano por pasarla, sino que yo estoy impartiendo sobre él bendición, que el Señor te bendiga. Es una forma, nos llaman hermanos, algunos dicen hermanito. ¿Cómo estás, hermanito? Eso, los que hablan así, los flightes, ellos usan el lenguaje nuestro. Hola, hermanito. ¿Cómo estás, hermanito? Y nosotros nos reímos de él y ellos se ríen de nosotros. Pero somos hermanos en Cristo. Somos hijos del mismo Padre. Cristo es nuestro hermano mayor para todos nosotros, ¿sí? Entonces nosotros no tenemos que avergonzarnos de eso. A mí antes me decían, hola hermano, cuando yo estaba trabajando en la oficina me decían, hola hermano. Hola. Porque nos daba vergüenza primero, porque no entendíamos reino. Cuando nosotros entendemos reino, que nos digan hermano, somos hermanos y coherederos juntamente con Cristo de los lugares celestiales. No es menor, dígale a su hermano, tiene herencia. Hay una herencia incorruptible e inmarcesible, dice la Biblia, para nosotros. Entonces, es un honor, es un privilegio ser hijo de Dios. Si la gente no lo entiende, es problema de ellos, pero para nosotros debe ser un honor y debe ser un privilegio. Porque el Señor dice, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Si cuando volvamos, después de haber subido, volvamos, el Señor dice que nos va a entregar ciudades y naciones. Así que yo me conformo que me entregue Río Bueno nomás. Ahí al pastor Temuco, a la pastora Valdivia, ¿sí? Porque dice que vamos a gobernar juntamente con Cristo. Ya, pastor, ¿será tanto? ¿Sí? Porque para eso nos llamó el Señor, para gobernar juntamente con Él en el sistema correcto que Él tiene. Por eso que en Josué capítulo 1, no tengo tiempo para hablarlo, para leer el texto, pero le dice a Josué el Señor, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate. Ya, sácate el luto, sácate todo eso y levántate, porque tienes que entrar con este pueblo a la tierra que yo les di. Y les dio desde un lugar hasta otro lugar, le estableció un territorio. O sea, tenemos un territorio que nosotros necesitamos conquistar. Temuco, Valdivia, Río Bueno, es un territorio que necesitamos nosotros conquistar, porque Dios lo dio por herencia en medio de esto. Y no estamos solos, está el reino de Dios a favor de nosotros. El apóstol Mariló dijo algo tremendo el otro día. Nosotros lo habíamos escuchado hace un tiempo atrás en Puerto Montt a través del pastor Harold Caballero. Dijo, Mahanaín, estaban todos los senadores, estaban todos los diputados cuando estaban haciendo elecciones. Había un gimnasio lleno de gente y vino el pastor Harold Caballero y se paró en la plataforma y dijo, pegó un golpe y dijo, Mahanaín. Y sabe que el gimnasio se quedó en silencio así, y llegó y dijo, 2 ejércitos, uno que ya está preparado en el cielo y otro que el Padre va a preparar en la tierra. Hay un ejército que ya está listo,
que está marchando en el cielo, que está listo, está esperando la orden del Padre para ser enviado. Y dice Salmos que se cuenta el ejército de Dios por millones de millones de millones y de billones de ángeles. Hermano, usted no está solo, yo no estoy solo para activar el reino aquí en la tierra. Hay un reino celestial que nos está empujando, que nos está respaldando y que nos está apoyando. Dile a tu hermano de al lado, no estás solo. Mire, ya hay un lenguaje, ya hay leyes, pero termino con el lenguaje, solamente con el lenguaje. Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles o sobre los 120 o alrededor de 120 que estaban ahí, dice que descendió y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en el lenguaje del cielo. Amén. No hablaron, sí, hablaron el lenguaje de los que estaban ahí, pero lo que vino fue del cielo. Sí. Yo no sé si usted conoce al pastor Tito Di Rocco. El pastor Tito Di Rocco es un argentino que se fue a Estados Unidos y él oraba, nunca aprendió inglés. Dice que era pésimo para el inglés y dice que él oraba y su esposa lo escuchaba y él no sabía y oraba en inglés. Hablaba en lengua, pero no sabía que estaba hablando en inglés. Entonces él va a una cruzada en Buenos Aires y con un evangelista y están orando tres, el coordinador, el organizador y él. Entonces él ora y dice que de repente aparece una visión y dice una ciudad de Estados Unidos, ya llamen Washington. Y está orando así y él se sacude y dice, ¿qué estoy haciendo si estamos orando para la cruzada en Buenos Aires? Y le aparecía Washington. Entonces él se despide del hombre y se va con el evangelista. Entonces eran amigos y le dice, caminan una cuadra y le dice, Tito, le dice, ¿a ti te ocurre algo? No, le dice, déjalo. Segunda cuadra le dice, Tito, Dios te habló. Sí, le dice, pero déjalo. En la tercera cuadra le dice, Dios te habló de una ciudad. Y en la cuarta para el colectivo y él se está abriendo la puerta y le dice, Dios te habló de Washington. Y cuando habla de Washington lo agarra el espíritu y lo mete dentro del colectivo. Y desde ese día oraba y hablaba en inglés. Dios puede hacer cosas inusuales en medio de nosotros, si nosotros le creemos a Dios. Amén. Entonces, el lenguaje, hay un lenguaje del cielo para nosotros. Y es por eso es tan importante, hermano, que nosotros necesitamos manifestar el reino de Dios. Salir de la religiosidad y salir de la tradición. Porque la religiosidad y la tradición ha coartado el movimiento del Espíritu Santo. Lo ha cortado y no lo ha dejado exponerse y traer la manifestación del reino de los cielos en medio de nosotros. Necesitamos establecer una cultura y establecer un reino en medio de nosotros. ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen yo estoy aquí para cambiar mi vida, cambiar mi familia, cambiar aquellas tradiciones pasadas y enfocarnos en lo nuevo que el Espíritu Santo está trayendo sobre las naciones de la tierra? Y será predicado el Evangelio en todo el mundo. Y llegará, dice Hechos 1:8, y seremos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ya hasta lo último de la tierra. Dígale a su hermano, somos lo último de la tierra. Pero viene un renovar y un despertar de Dios sobre nuestra vida. Amén. Somos, como dice el libro de Colosenses, somos trasladados al reino de nuestro Padre Celestial. Amén. Yo quiero que usted salga de acá como un trasladado. Amén. Como que salió de una posición en la cual estuvo por mucho tiempo y sale de ese lugar para trasladarse
al reino de los cielos. Amén. Y tenemos nuestro mejor amigo. Dice que el Espíritu Santo es consejero por excelencia. Él os guiará y os enseñará todas las cosas. Todas las cosas. ¿Está conmigo, iglesia? Amén. Entonces Dios renueva el pacto con nosotros. Deja el vino viejo, el odre viejo, y coloca un odre nuevo con un vino nuevo. Cambia a Elías y le traspasa el manto a Eliseo. Saca a Moisés y establece a Josué. Amén. Cambia la ley por la gracia. Saca a Esaú y pone a Jacob. Quita a Adán y pone al segundo Adán, Cristo. Quitó a Israel por un breve tiempo, como dice el libro de Daniel, para establecer a la iglesia. Israel está a punto de ser visitada por Dios, por todos estos conflictos que hay. Y a nosotros nos está quedando poco tiempo, como la iglesia. Porque Dios saca a uno para poner a otro. Termino con lo siguiente, hermano amado. Dice que había hambre, había mucha hambre en una tierra y había profeta y se comían las guaguas y todo eso. Y la gente va a reclamar al rey y le dice que cómo lo hacían para poder comer. Entonces le ven al profeta y le dicen que él se haga responsable y que se haga cargo de eso. Y el profeta anuncia una palabra de la mucha hambre, de la mucha necesidad que había en Israel. Y le dice, mañana a esta misma hora va a haber comida en abundancia para todos. Estoy parafraseando porque dice que el ciclo de esto costaba una cosa, costaba la otra. Y dice, pero mañana a esta misma hora van a ser saciados de comida. Y dice que uno de los príncipes que estaba ahí se burló de eso, como Sara de repente cuando se burló cuando Dios le habla a Abraham del hijo. Dice que habían dos hombres que pasaron a la tierra del enemigo y habían dos hombres que estaban haciendo fuego, estaban calentándose al lado del fuego y ellos murmuraban el uno al otro y decían, el ejército de Dios se está levantando, el pueblo de Israel se está levantando y su Dios está enviando los ángeles para destruir a esta tierra. Y dice que eso fue un comentario que comenzaron a huir, a salir antes de que Israel venga. Y ellos entraron y dice que comenzaron a comer todo lo que había y fueron a contar a las autoridades y comenzó la gente a venir a comer y a saciarse. Y fue tanta la desesperación que la gente corría y corría. Y dice que aquel príncipe que se había burlado de la palabra profética, dice que la gente lo pasó por encima y lo atropelló. Va a haber gente, hermano amado, que se va a burlar. Hay gente que no va a creer. Hay gente que va a decir, esto es una locura. Es muy probable. Pero para el que cree, todo le es posible. Y si Dios lo dijo, Dios fiel es para que lo haga. Amén, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Viene el tiempo de la restauración de todas las cosas. Esta reforma que estamos celebrando de 1517 no es la reforma total. La reforma vino después del cambio pentecostal y todo eso, pero lo que viene es una reforma apostólica y profética, porque la iglesia tiene que volver a su inicio. Tiene que volver a Pentecostés, tiene que volver a la iglesia que estaba junta y unida y se derramó el Espíritu Santo, porque dice la palabra que Él viene a buscar una iglesia sin arruga y sin mancha. La iglesia que esté sin arruga y sin mancha será una iglesia que esté en avivamiento. Cuando estemos en la creen de la creen, donde estemos en la gloria del Señor, el Señor nos va a arrebatar. Amén. Así que yo te digo, hermano amado, que este es un tiempo
glorioso, es un tiempo hermosísimo que el Señor está, y doy gracias a la casa por estar, la mayoría de la gente acá, porque está entendiendo que esto no es simplemente un escuchar o un simplemente estar o no estar, esto es determinante para la iglesia en este tiempo. Doy gracias que se levantaron quizás a las 6 de la mañana, 7 de la mañana para poder estar acá de Temuco. Sí, a los hermanos de Valdivia. Hay gente que tiene hambre de algo de parte del Espíritu Santo porque está entendiendo, quizás no tenemos el concepto totalmente claro, pero hay algo que está viniendo de parte de Dios. Se siente un movimiento, se siente algo que el Padre está estableciendo o está queriendo establecer sobre las naciones de la tierra. Y es por eso que la gente corre de un lado para hablar, para acá, porque algo está pasando, algo está sucediendo. El pastor Ricardo Rodríguez estuvo en Santiago, un movimiento junto a obispos, gente que no se juntaba nunca antes por un derramar del Espíritu Santo, y ahí estuvo la iglesia del pastor Fernando Chaparro. Se abrieron las puertas para poder recibir una unción ministerial. Hermano amado, está pasando, está sucediendo en medio de este tiempo, y lo que Dios quiere es establecer el reino en medio de nosotros. Digámosle al pecado ya no más, hagámosle las cruces, no corres conmigo. Lo que tengo es hambre y sed de Dios, hambre y sed de Dios es lo que va a abrir el manto de lo espiritual sobre nuestra vida. Amén. Lo que va a derramar el Señor, el anhelo ardiente de esta tierra, de esta gente, es la manifestación de los hijos de Dios. Dios quiere que te manifiestes tu hermana, tu hermana, tu hermano, tu hermano, tú, cada uno de nosotros, en el lugar donde nosotros estamos, seamos esa luz brillante, que brillemos no con nuestra luz, sino con la luz de Cristo, la gracia, el favor, la unción, el poder, la autoridad de Cristo sobre nosotros. No puedo dejar de leer Lucas, que tiene que ver con reino. Ya sí que con eso sí que termino. Va a haber incredulidad, sin duda que va a haber incredulidad. Va a haber fe, sin duda que va a haber fe. El problema es dónde nosotros canalizamos. ¿Nos ponemos en la balanza de la fe o nos ponemos en la balanza de la incredulidad? Ese es tema que nos compete a cada uno de nosotros. Pero dice Lucas capítulo 4 verso 16, Cristo de alguna manera manifestando o transmitiendo lo que significa reino. Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme dice a su costumbre. Esto de la costumbre no tiene que ver con religiosidad, tiene que ver con una cultura de domingo, una cultura de oración, una cultura de palabra. Ahí estaba Jesús, dice, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Escuche esto: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es lo mismo que pasó en el bautismo, ¿no? Que la paloma descendió. Es lo mismo que descendió en Hechos capítulo 2, perdón. El Espíritu del Señor está, esa es la explicación de Jesús. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cientos de años estaban esperando la promesa de Isaías capítulo 60, y estaba ahí Isaías 60 haciéndose una realidad en medio de ellos. Eruditos en la sinagoga, doctores de la ley, doctores del conocimiento, de la teología,
estaba ahí, estaba enraizado del Dios hecho carne, el verbo hecho carne, Juan 1:1. Le estaba leyendo, él mismo se estaba autoleyendo su biografía. Y la gente después comenzó a decirle, ¿y este no es el hijo de José? Y aquí no están en medio de ellos sus hermanos. ¿Qué pasó con la fe? ¿Qué pasó? Se llenaron, dice, de incredulidad. Pero eso es el reino. El Espíritu del Señor está sobre Jesús. El Espíritu del Señor está sobre la iglesia. Sí, el Espíritu del Señor vino sobre la iglesia para dar buenas nuevas, para libertar a los cautivos, para los que están en opresión, para los que están oprimidos. Para eso vino el Hijo de Dios, para eso vino el Espíritu Santo, para libertarnos, para llevarnos a una plena libertad y vivir el reino de los cielos conforme al diseño que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Ese es el plan, ese es el propósito que Dios tiene en medio de nuestra vida. Alégrese, levántese y diga: yo estoy ungido con el Espíritu Santo. Un día yo recibí a Jesús y el Espíritu Santo se metió en mis huesos. Ya está aquí. Intrínsecamente el Espíritu Santo está dentro de mí. En algún momento algo va a pasar, algo va a suceder, que comenzará el Espíritu Santo a manifestarse en medio de mi vida. Entonces yo diré: wow, yo sabía que algo estaba pasando y no entendía, pero era Dios, era el Espíritu Santo que me estaba motivando, que me estaba saciando, que me estaba libertando, que estaba haciendo cosas nuevas en medio de mi vida. Es el Espíritu Santo de Dios el que anhela ardientemente un mover sobre la iglesia. Dios está sentado en su trono y está diciendo: iglesia, levántate, levántate, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está en medio de nosotros, poderoso gigante que va delante de nosotros. La iglesia tiene que levantarse, tiene que despertar a un movimiento glorioso y poderoso del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Oh, remama se terebe kendere. Oh, Rey de Gloria, Rey de Gloria. Te necesitamos, Dios. Necesitamos una renovación de nuestro entendimiento, Dios. Necesitamos el lenguaje del cielo. Necesitamos el lenguaje, la cultura del reino. Necesitamos que la palabra se encarne en nuestra vida. Y necesitamos que el Espíritu se manifieste en medio de nosotros. Yo te invito en esta mañana. Yo te invito en esta mañana, aquel que tiene hambre y tiene sed del reino, de conocer el reino. Yo te invito al altar en esta hora, mientras los ministros adoran. Oh, Espíritu Santo, abre la puerta en esta mañana, Jesús, para que el reino se comience a manifestar, Dios, para que el reino se comience a glorificar en medio de nuestra vida. Te adoramos. Aquellos que están cansados con una rutina, aquellos que están cansados con no ver absolutamente nada, a Él, el Espíritu Santo les habla en esta mañana, le dice: ven, yo necesito un cambio, yo necesito una transformación. Este congreso se ha hecho para establecer el reino en medio de tu vida. Oh, Espíritu de Jehová, Espíritu de Jehová, Espíritu de Jehová. Manifestar el reino, Dios, manifestar el reino. Oh, Espíritu de Jehová, Espíritu de Jehová. Oh, Rey, oh, Rey, oh, Rey, oh, Rey. Espíritu Santo. Es el reino, Señor. En el aquí y en el ahora, Señor. No lo queremos para ayer ni para mañana, lo queremos hoy, Señor. Lo queremos hoy, tenemos hambre. Tenemos hambre de tu presencia, Dios, hambre de las cosas sobrenaturales de Dios que se manifiesten en nuestra vida. Necesitamos que el reino venga, que el reino venga, que el reino venga, que el reino venga sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús.
Sopla en esta mañana. Sopla en esta mañana. Sopla en esta mañana. Hemos venido a establecer el reino, Dios. Hemos venido a establecer el reino en esta mañana, papá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, que toda escama, Dios mío, que pueda ser quitada en esta mañana, Dios. Que el reino de los cielos sea manifiesto, Dios mío. Espíritu de... Formado en el secreto, aliento de vida pusiste en mí. En tus manos estoy seguro, mi vida pertenece a ti. Yo voy más profundo, buscando tu rostro. Quiero conocer tu corazón, tu corazón. Formado en el secreto, aliento de vida pusiste en mí. En tus manos estoy seguro, mi vida pertenece a ti. Yo voy más profundo, buscando tu rostro. Quiero conocer tu corazón. Yo voy más profundo,